mayor riqueza de nuestra nación. Ven a CCN y descubrirás que con Dios nunca se pierde, con Él siempre ganarás. Lo mejor está por llegar, que con Dios siempre ganarás. Es el futuro y tú lo verás. Sí hay futuro para Venezuela. Muy buenas noches, familia. Hoy más que nunca debemos estar seguros que en Dios tenemos un futuro glorioso. No importa lo muy difícil y oscuro que se vea el panorama, no te rindas, confía en el Señor. Después de la tormenta siempre viene la calma. Soy el pastor Rogelio Zurita y para mí es un placer poder estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirme que por los próximos minutos sea parte de tu familia. Hoy, juntos, levantaremos un altar familiar a nuestro Dios y convertiremos nuestras casas en cuarteles de gloria. Me alegra el saber que estás allí. Quiero que sepas que no estás solo. Estamos juntos en esto, peleando la buena batalla de la fe. Por muy duro que parezca, la victoria en Cristo está asegurada. Hoy quiero tocar un tema que nos lleve a reflexionar. Quiero que podamos tener una mente abierta, que hagamos a un lado nuestras posiciones religiosas que tanto daño nos hacen. Todos los seres humanos hemos pecado, por ignorancia o producto de caer en tentaciones. Todos hemos pecado de una u otra forma. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. En cambio, Dios nos regala la vida. Por eso debemos aplicar la sangre que derramó Jesús para redimirnos de todo pecado y así anular sus consecuencias devastadoras en nuestra vida. Ya que en nuestras fuerzas es imposible librarnos del pecado y sus consecuencias. Hoy conocerás que hubo alguien que cargó con tus pecados y derramó su sangre para que puedas disfrutar y celebrar de una libertad plena. Desde épocas muy antiguas hemos oído del derramamiento de sangre de animales para ofrecer sacrificios en el mundo espiritual, ya sea como un tipo de ofrenda o para el cubrimiento de un pecado. Este acto fue practicado en el Antiguo Testamento y se realizaba para la expiación de pecados. La expiación consiste en que por cada pecado que el hombre comete, debía presentar un sacrificio de un animal para tapar dicho pecado. Debía presentar un sacrificio por cada pecado, algo que es imposible de cumplir. Pero Dios permitió esto por un tiempo para crear en nosotros la conciencia que necesitamos arrepentirnos de las cosas mal hechas y que entendamos que en un momento determinado Dios presentaría el sacrificio perfecto que no solo taparía el pecado por un año, sino que redimiera al hombre de todos los pecados para siempre. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Acá Juan entendió que el sacrificio de animales no sería más necesario. Al Jesús morir en la cruz, fue el momento crucial que cambió toda la historia. En Jesús se manifestó algo mucho más grande que un ganado y un cabrito. Fue el mismo Dios que se encarnó para llevar a cabo el propósito de salvar a la humanidad. Jesús no solo dio su vida por nosotros, Él derramó cada gota de su sangre, que contiene el poder absoluto para darnos la autoridad que requerimos y así vencer sobre toda adversidad. Jesús, el hombre que pagó el precio total por nuestra libertad, el que no cometió pecado, el que murió por amor, Él es inigualable. Su amor no se mide según el razonamiento humano. Su amor traspasa nuestra lógica y nuestro sentido común. Ahora usted y yo no necesitamos sacrificar a un animal para que su sangre nos expíe el pecado, porque el sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario es perfecto.
usted y yo debemos conocer la importancia y el valor de la sangre que Jesús derramó, ya que en el mundo espiritual su sangre es respetada. En el cielo la sangre es respetada por los ángeles y por todas las potestades espirituales que existen. Aunque usted y yo tengamos que enfrentar situaciones adversas en la vida, si aplicamos la sangre de Jesús, tenemos garantía de salir victorioso. El hombre, por causa del pecado, no solo perdió su intimidad con Dios. El ser humano, por separarse de Dios, perdió muchas de las cualidades originales con que fue creado, ya que los seres humanos fuimos creados por Dios para ser fieles a nuestras parejas. Dios nos colocó en un huerto con todo lo necesario para vivir sin angustia ni presiones. Dios nos creó sanos espiritual, mental y físicamente. Dios nos creó libre de gobernantes y políticas opresoras. Nos creó en y para abundancia. Nos creó para que le podamos servir. Nos creó para que nuestros pies siempre estén firmes y rectos. Dios nos creó para vivir con Él en la eternidad y tuviéramos comunión por siempre. Pero cuando el hombre decide separarse de Dios, esto y muchas cosas más terminaron perdiéndose. Y siempre se nos ha hablado de la importancia que tiene la sangre que Jesús derramó en la cruz para restaurar nuestra relación con Dios y nuestra vida eterna. Es importante continuar hablando de esta sangre, ya que esto continúa intacto y vigente. Es una sangre que también hablaremos en su momento. Pero según la Biblia, ¿sabía usted que mientras Jesús estuvo en la tierra, Él derramó su sangre en varias ocasiones y en diferentes lugares? Por eso hoy les hablaré cuál fue el propósito de cada sangre derramada y el porqué de cada lugar. Por eso, el tema de hoy es ¿cuándo y cómo aplicar la sangre de Jesús? Te voy a pedir que me acompañes a leer en tu Biblia el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Él entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido la redención eterna. Quiero que ahora me acompañen en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora quiero que me acompañe a leer la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Verso 19. Sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, por medio de la sangre de Jesucristo. Y sí, es por la sangre que Jesús derramó mientras estuvo en la tierra que usted y yo obtendremos victoria en todas las áreas de nuestra vida. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por esa razón usted y yo debemos conocer cómo y cuándo aplicar la sangre que Jesús derramó en los diferentes lugares y en las diferentes ocasiones, porque cada una de ellas fue derramada por un propósito específico. El primer lugar donde Jesús derramó su sangre fue en el templo. Cuando al 8º día de nacer le circuncidaron su prepucio. La circuncisión es el acto donde se consagra al niño, realizando un pequeño corte en su prepucio. Para el pueblo judío era un mandato que les recordaba el pacto entre Dios y Abraham. También significa la consagración de los hijos a Dios desde su nacimiento,
para formar parte de un pacto eterno y tener acceso a promesas de bendición. Esta incisión provocó que Jesús derramara sangre en su parte íntima, y esta es la sangre que debemos aplicar para liberarnos de la maldición de rebeldía, libertinaje y perversión sexual. Todos sabemos que tener una vida sexual desordenada abre una puerta a la ruina y el dolor. ¿Cuánto dolor y angustia ha causado el adulterio en familias? ¿Cuántos divorcios ha provocado? ¿Cuántos hogares ha destruido? ¿Cuánta pobreza ha traído la fornicación en nuestras sociedades? ¿O acaso cuando vemos jóvenes que al salir embarazadas son desechadas como si fueran piezas descartables? ¿Eso no te causa a ti dolor cuando es tu hija, cuando es tu sobrina, cuando es tu hermana? ¿Cuántas vidas, te pregunto yo, no han sido quebradas por violaciones y actos lascivos en la niñez? Por eso era necesario que el Hijo de Dios derramara sangre de su prepucio ese día en el templo, porque era lo que nos da la herramienta espiritual para que podamos luchar contra todas estas maldiciones. En el mundo espiritual, adorar a dioses falsos también se conoce como fornicación y adulterio espiritual. Eso usted lo puede encontrar en diferentes partes de la Biblia. Yo por cuestión de tiempo solo te voy a leer 2 versículos. Acompáñame en el libro de Ezequiel, capítulo 23. Te voy a leer el verso 37 y el verso 38. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos. Han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos, consagrándolos a dioses falsos. ¿Te das cuenta cómo el profeta habla de adulterio y fornicación espiritual cada vez que tú adoras a falsos dioses? Cada vez que tú consagras a tus hijos a falsos dioses. ¿Te das cuenta que Jesús tuvo que ser consagrado al 8º día y derramar la sangre de su prepucio para romper, anular y cancelar cualquier consagración que hayan hecho sobre tu vida cuando eras niño? Cualquier consagración que por ignorancia hiciste sobre tus hijos cuando eran niños. Tus hijos no fueron soñados por Dios para ser consagrados a demonios ni a falsas deidades. Tus hijos fueron soñados por Dios para que tú se los consagres a Él. Y esta es la razón del por qué Jesús derramó esta sangre en el templo. Jesús lo hizo para darnos autoridad y así romper con toda manipulación religiosa que quiere mantenerte cautivo en la religión, que quiere mantenerte atado a costumbres sin sentidos. Jesús derramó esta sangre para que puedas recuperar y establecer el verdadero sacerdocio según el orden de Melquisedec, y así librándote de todo sacerdocio corrupto e ilegal. Así que para romper con estas maldiciones en lo sexual y en lo religioso, debes aplicar por medio de la declaración la sangre que Jesús derramó en el templo en su prepucio. Por eso te voy a pedir que levantes tus manos conmigo y puedas repetir: en este día aplico la sangre que fue derramada del prepucio de Jesús en el templo y rompo toda maldición sexual, toda maldición de índole religiosa, de una vez y para siempre en mi vida. Declaro que soy libre de todo desorden sexual y declaro que soy libre de toda consagración a falsos dioses por la sangre que Jesús derramó en el templo al 8º día al ser circuncidado. El segundo lugar donde Jesús derramó su sangre fue en el Getsemaní. Sangre que fue derramada a tierra por lágrimas de Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 44.
y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Getsemaní fue el huerto donde Jesús oró la última noche antes de ser crucificado. Getsemaní en griego significa prensa de aceite. Acá Jesús fue presionado al máximo. Sus discípulos lo dejaron solo, a pesar de que les pidió en 3 ocasiones que oraran con él. El enemigo vino a tentarlo de una forma despiadada. Acá fue donde Jesús expresó: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. En Getsemaní, Judas, uno de sus discípulos, lo entregó a los soldados romanos con un beso. Fue tanta la presión que Jesús recibió en este lugar que terminó llorando sangre. Sí, como me estás oyendo, terminó llorando sangre por causa de toda la presión que enfrentó esa noche. Ese fenómeno hoy se conoce como hemolacría. Es una condición física que causa que la persona produzca lágrimas que están compuestas de sangre debido a una alta tensión ocular que produce la ruptura de un vaso sanguíneo. Esas lágrimas de sangre que cayeron en tierra es la que nos libera del dolor que sentimos cuando estamos presionados, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos angustiados, que no aguantamos más. Esta es la sangre que debes aplicar para romper el dolor producto de una traición. Es por esta sangre que te puedes volver a poner de pie. Es por esta sangre que puedes correr a Jesús. Cada vez que te sientas presionado, cada vez que te hayan traicionado, cada vez que te sientas decepcionado, debes aplicar esta sangre. Esa sangre nos permite volver a cobrar fuerzas y ánimos para seguir. Jesús derramó esa sangre para hacernos saber que en Él podemos depositar nuestras cargas y a cambio recibimos su amor, su perdón, su gracia. Jesús soportó toda esa presión para que nosotros hoy podamos aplicar su sangre cada vez que te sientas herido, presionado, traicionado. Aplicando esta sangre encontrarás a un Dios que no te falla, un Dios que no te traiciona, un Dios real que hará que tus cicatrices sanen y tu dolor desaparezca. Jesús venció la traición, el dolor y la angustia para hacerte libre de ese mismo dolor. Así que cuando te sientas que no puedes más con la presión, cuando sientas que la traición te está secando los huesos y la angustia te calcome, debes aplicar por medio de la confesión la sangre que Jesús derramó en sus ojos a través de lágrimas en el Getsemaní. Así que te voy a pedir que levantes tus manos conmigo y puedas declarar: Señor Jesús, heme aquí en este día. Aplico tu sangre, la que derramaste en el Getsemaní, para ser libre del yugo de la traición y el dolor. Quiero beber de tu libertad. Quiero beber de tu gracia. Quiero y necesito que me alivies. Quiero que arranques este dolor de mi vida, el dolor que otros me han causado. Hoy quiero reposar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. El tercer lugar donde Jesús derramó su sangre fue en el pretorio romano, cuando recibió 39 azotes en su cuerpo. El pretorio romano era el palacio en que habitaba y juzgaba el pretor o presidente de una provincia. Está comprobado científicamente que existen 39 plataformas de enfermedades que atacan el cuerpo humano. Por eso Jesús recibió 39 latigazos en su cuerpo. Allí derramó sangre para librarnos de toda enfermedad. Esas fueron las heridas que luego se convirtieron en llagas, como está escrito en Isaías 53. Por sus llagas hemos sido sanados. No fue casualidad que Jesús derramara la sangre que nos libra de las enfermedades en un lugar de gobierno. Hoy en día para nadie es un secreto que los gobernantes del mundo manipulan y se enriquecen a costa de enfermedades por medio de multimillonarios convenios de salud.
¿Usted sabía que la industria farmacéutica produce anualmente más de 1.200 billones de dólares? Por eso, a ciertos gobernantes no les conviene tener sociedades sanas porque se les acabaría el negocio, ya que la enfermedad más grande que hoy tiene el planeta se llama corrupción. Por eso esta sangre también nos libra de todo plan que tengan los gobernantes enfermos de ambición para dañar la salud pública. Porque aunque algunos se crean Dios, en realidad también son seres humanos que pueden planear, pero Dios está por encima de sus planes. Jesús derramó esta sangre para que tengamos salud espiritual, salud mental, salud física, salud social, salud cultural, salud económica, salud gubernamental. En fin, tengamos salud en todas las áreas, porque la voluntad de Dios es que tengamos salud y prosperidad. Por eso, no importa dónde te encuentres hoy. Quizás te encuentras postrado en una cama por una enfermedad. Quizás estás oprimido porque no tienes cómo pagar un tratamiento médico. Quizás te desahuciaron médicamente. Quizás estás atemorizado porque te han manipulado, bombardeándote con noticias que enferman. Tal vez hoy no estás en el mejor lugar ni en la mejor condición, pero si estás escuchando este mensaje, es para que te enteres que tienes acceso legal a declarar la sangre que Jesús derramó en ese lugar de gobierno y reclamar tu sanidad. Tal vez mentes perversas han planificado tu tragedia. Tal vez gente con mentalidad oscura han planificado la enfermedad que hoy padeces. Pero Jesús planificó tu salud. Jesús planificó tu bienestar. Por eso usted y yo tenemos que aplicar la confesión de la sangre de Jesús derramada en el pretorio romano por causa de los latigazos que le dieron en su cuerpo. Esa sangre tiene autoridad y poder. Esa sangre tiene todos los beneficios que usted necesita para ser sano. Esa sangre es más poderosa que cualquier cáncer. Esa sangre es más poderosa que cualquier virus. Esa sangre es más poderosa que cualquier trauma, que cualquier fractura. Esa sangre es más poderosa que cualquier diagnóstico médico que te hayan hecho. Esa sangre es más poderosa que la Organización Mundial de la Salud. Por eso debes confiar en Jesús. Él te va a sanar en este día. Jesús pagó un alto precio por tu sanidad. Por eso tú no tienes que vivir padeciendo. Yo creo que tú te vas a levantar de esa cama donde te encuentras. Yo creo que Dios va a cambiar tu pronóstico médico. Yo creo que ese tumor que estaba creciendo en ti comienza a desaparecer. Yo creo que Dios cambia tu pronóstico y que por la sangre y por las llagas de Cristo tú eres libre de toda enfermedad. Se va el cáncer, se va la leucemia, se va el dolor, se va la artrosis, se va toda enfermedad de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que cuando quieras anular toda enfermedad y quieras anular todo plan gubernamental que tenga como objetivo enfermarte, debes aplicar por medio de la confesión la sangre que Jesús derramó en el pretorio romano por los latigazos que recibió en su cuerpo. Así que te voy a pedir que te pongas la mano en el lugar que estaba afectado hasta el día de hoy. Quiero que te pongas tu mano y vayas a declarar conmigo la siguiente oración. En este día aplico la sangre que fue derramada en el cuerpo de Jesús cuando fue azotado en el pretorio romano y cancelo toda enfermedad que me ha estado atacando durante estos años. Hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. Reclamo la sanidad que Jesús logró para mí y declaro que no hay maldición generacional que pueda repetirse, porque yo en Cristo soy una nueva criatura.
En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta declaración, ten fe, ten confianza. Yo sé que el milagro de Dios ya comenzó en tu vida. Hay milagros que se dan al instante. Hay milagros que se dan durante un proceso. Y hay milagros que se dan en el tiempo. No sé cuál es la fe que tú tengas. Algunos van a recibir el milagro de forma inmediata. Otros recibirán mañana. Otros lo recibirán dentro de un mes. Pero si tú has creído y has aplicado esta sangre, créeme que la sanidad va a ser parte de ti. Ahora quiero hacerte un resumen de todo lo que te hablé el día de hoy. ¿Cuándo y cómo aplicar la sangre de Jesús? El primer lugar donde Jesús derramó su sangre fue en el templo, cuando el 8º día de nacer le circuncidaron su prepucio. Y esto te da libertad y esto te da derecho legal de ser libre de toda perversión sexual, tanto en lo natural como en lo espiritual. El segundo lugar donde Jesús derramó su sangre fue en el Getsemaní, sangre que fue derramada a través de sus lágrimas. Esta sangre te da la autoridad de ser libre de toda angustia, de toda tristeza, de todo dolor, de toda presión y de toda traición. Y el tercer lugar donde Jesús derramó su sangre fue en el pretorio romano, cuando recibió 39 azotes en su cuerpo. Esta es la sangre que te da el derecho legal de reclamar sanidad en tu espíritu, en tu alma y en tu mente. Quiero terminar con esta frase. Tú tienes el derecho de ser libre, pero todo derecho debe ser reclamado y ejercido para poder ser disfrutado. Por eso espero que lo aprendido acá lo puedas usar cada vez que te enfrentes a estas adversidades. Debes estar atento, porque el día de mañana continuaremos hablando de este tema para hablarte de los otros lugares y la otra sangre que Jesús derramó por ti, dejándote las herramientas espirituales que tú necesitas para ser libre. Y si usted nos ha escuchado por primera vez, usted necesita reconocer y confesar a Jesucristo como su único Señor y su único Salvador. Por eso le voy a pedir que levante sus manos y pueda repetir después de mí: Señor Jesús, en este día quiero pedirte perdón porque he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y Espíritu Santo, hazme sentir la paz y el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora quiero que todos juntos podamos repetir como todos los días: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Muchas gracias por permitirnos ser parte de tu familia. Si quieres conocernos un poco más, puedes contactarnos a través de las redes sociales Instagram, @Federación_Anaco y @RogelioZ84_. O puedes visitarnos en nuestro centro de convenciones ubicado en el Centro Comercial Anaco Center, local 64A, planta baja. Así te ayudaremos en tu crecimiento espiritual. Para hacer donaciones, puedes visitar la cuenta de Instagram @donacionesccnanaco y seguir las instrucciones que encontrarás para que puedas ayudarnos a seguir ayudando. Muchísimas gracias por ser parte de la familia CCN.